Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora, porque tú nos permites, Señor, poder llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Tú nos permites usar estos medios. Todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, que nuestros ojos no ven, pero se hacen visibles, Señor, por medio de tu poder. Te pedimos en esta hora que tú puedas ministrar todo ser, Señor, todo corazón, toda alma doliente, Señor, tú puedas llevar en este momento, Señor, sanidad. Puedas saturar, Señor, de tu poder y echar fuera toda tristeza, todo lo que agobia el alma, Señor. Que este medio sea un medio, Señor, para poder fluir tú en tu poder divino. Tú conoces el corazón de los tuyos. Tú conoces la necesidad del humano, Señor, y que ahí tú puedas trasladar esa gracia, esa bendición, ese amor, precioso Rey, y puedas llenar cada corazón. Que sea un momento del fluir de tu poder de sanidad espiritual, de sanidad divina, Señor, donde seas tú el único alabado y el único exaltado. Que tu palabra tenga poder para ministrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Así que toma tu lugar en este momento y seas tú el único, Señor, en medio de nosotros. Que no haya nada que estorbe, Señor, lo que tú quieres hacer en cada vida. Gracias te doy, Señor, porque tú eres santo, 3 veces santo. Y realmente, Señor, tú nos has amado con amor eterno. Así que vivifícate, Señor, usando este medio, vivificándote en la vida de esas personas, Señor, como en mi propia vida. Te doy honra, alabanza y adoración, Señor, y fluyas en tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Y Dios es el único que puede producir milagros. Es el único que puede actuar en nuestra alma, el que puede fluir e influenciar nuestras almas. Así que en esta hora usted solo reciba lo que Dios quiere darle. Con fe, usted recíbalo, que Dios está haciendo cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero voy a dar inicio a la enseñanza de este momento. Y quiero que abran sus Biblias ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, y su versículo 1 en adelante. Y quiero expresar de lo que Dios ministra en nuestras vidas. Él nos enseña, y una de las cosas es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Hoy Dios quiso fluir, y si usted creyó, usted recibió lo que usted necesitaba. Porque de esto se trata, tener confianza en Dios, confiar en Dios, poner nuestra mirada en Él y recibir lo que Él nos está queriendo dar. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel, capítulo 15, y su versículo 1 nos habla del rey Saúl, que el rey Saúl desobedece, que el rey Saúl no aprendió a confiar en Dios, sino que él aprendió a confiar en lo que podía hacer él. Ustedes pueden ver los relatos anteriores donde Samuel indica de que espere cierto tiempo que él iba a regresar, y como no regresó, él lo que hizo fue levantar altar porque sentía la presión del pueblo, y él lo hizo a su manera. Y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas a la manera de Él. Eso es confiar. Entonces, Saúl no era el rey que Dios había elegido para gobernar a su pueblo. De hecho, el rey de Israel era Dios mismo, era un reino teocrático, que era nuestro Dios, el que gobernaba, el que ministraba, el que llevaba, el que hablaba, el que decía qué tenían que hacer. Pero el pueblo de Israel desechó eso y quiso ser como los demás pueblos. Ellos miraron que las demás naciones tenían un rey y prefirieron un rey humano, y Dios les envió ¿a quién? A Saúl. No el escogido, no conforme al corazón de él, pero Dios se los envió, y dice que Saúl desobedece y es desechado. Eso nos habla hoy a nuestras vidas, y dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió
que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Una de lo que le estaba indicando, una de las indicaciones que Dios le había dado a Samuel, que le dijera a Saúl, era que estuviera atento a lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, hoy Dios nos dice que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, a las palabras de Él, a lo que Él quiere fluir en usted y quiere fluir en mí. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. El pueblo de Amalec no dejó que Israel pasara por ellos, se lo impidió, tuvieron que tomar otro camino. Entonces, ahora Dios dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, o sea, a la región de Amalec, a todos. Y dice, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. O sea que hasta ese momento Saúl iba bien. Luego dice, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. O sea que había otro pueblo allí en Amalec. Pero ellos habían tenido misericordia del pueblo de Israel cuando estaba subiendo de la esclavitud de Egipto y siendo llevado a la tierra prometida. Ellos fueron parte del caminar de los israelitas. Ellos les ayudaron, tuvieron misericordia. Entonces ellos no contaban en lo que Dios iba a hacer ahora. O sea, el enemigo de Israel era ¿qué? El pueblo de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas, dice, desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. O sea que tomó vivo al rey, al gobierno de Amalec, no lo mató. Luego dice, pero todo el pueblo mató a filo de espada. O sea que mató a niños como se le había indicado, pero una de las cosas fue que no mató al rey, a su enemigo fuerte. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel amaba a Saúl. Y Samuel clamó a Dios toda aquella noche, dice. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Saúl cumplió la palabra de Jehová? ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Habré cumplido yo la palabra de Dios? ¿Me habré negado yo a mí misma? ¿O me he abnegado
a mi propia vida. Porque muchas veces le pedimos a Dios esto, aquello. Señor, danos esto, Señor, danos aquello. Y Dios está presto para podernos proveer. Pero lo que no tenemos nosotros es paciencia. Y otra cosa, lo que no tenemos es que no ponemos atención. Escuchaba un mensaje y decía un siervo que nosotros pareciera que los cristianos somos más religiosos porque no obedecemos a la palabra de Dios e idolatramos a las cosas que vemos, o sea, nos alineamos a las costumbres y queremos que esas costumbres se lleven a cabo a nuestro alrededor. Pero Dios va a funcionar de diferente manera en cada lugar. Entonces queremos traer costumbres a donde nosotros estamos. Y decía él, nosotros nos apresuramos porque cuando dicen va a venir un invitado, no estoy en contra de esto, solo escuchaba. Decía cuando va a venir, que viene un profeta, que viene uno que trae el don de sanidad, de liberación. Todos vamos cuando verdaderamente Dios puede sanarnos en el momento que Él quiera, pero Él lo que quiere de usted y de mí es que tengamos una relación con Él. Él decía que la pandemia fue un acto donde tal vez muchos decimos es que fue de parte de esto, que fue el gobierno, que fue no sé qué, pero ¿era para qué? Para que usted y yo empezáramos a tener una intimidad con Él, no fuéramos dependientes, sino que fuéramos dependientes propiamente de Dios, que supiéramos buscar a Dios en todo tiempo. Él decía, el escuchar la palabra de Dios es poner atención, no es simplemente ojear, no es simplemente ver estas cosas y aquellas, sino que es sentarnos y tomar tiempo para poder entender la palabra y aquello que Dios nos está hablando, porque Dios nos habla a través de la palabra. Entonces somos como que nos gusta la religiosidad, decía él, y somos más idólatras que cualquier otra cosa, porque estamos idolatrando muchas cosas cuando Dios debe ser lo principal. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl no escuchó atentamente, porque Saúl no tenía una intimidad con Dios. Saúl pedía, pero no sabía esperar, no confiaba. ¿Por qué no confiamos? Porque no tenemos una relación con aquella persona, con la divinidad. Porque si nosotros conociéramos a cada uno o conociéramos a Dios, no desconfiaríamos de Él. Esperaríamos en el tiempo que Él dice, y si aún se tardare un poquito de tiempo, nosotros tenemos que creer certeramente. Entonces dice, cuando le dice Samuel, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, aunque no eras nada? ¿Eras muy pequeño ante tus propios ojos? ¿No Jehová te hizo jefe y te nombró como rey de su pueblo? ¿Te ungió? ¿No ha hecho eso Dios por nosotros? Que tal vez éramos insignificantes, pero Él ha tenido misericordia y nos ha ungido con el poder de su Espíritu
para que nosotros aprendamos a tener una relación de comunión y de intimidad con Él y de esa manera poder escuchar su voz. Cuando Él nos habla en lo profundo de nuestro ser, porque Él quiere habitar dentro de su corazón. Y cuando entregamos nuestro corazón a Dios, entonces Él nos habla lo que Él desea de nosotros. Pero cuando no tenemos intimidad, no somos sensibles y no ponemos atención. Entonces escucha y dijo, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Tenía que destruir a su enemigo, a todos, animales, todo. Y dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Nos vamos al 22 y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas o en que le obedezcas? ¿En qué se complace Dios? En lo que nosotros queremos mostrar con nuestra parte humana, sacrificios, matar carneros, que era lo que hacía el pueblo de Israel. ¿De qué se complace Dios? ¿De esos sacrificios o de que usted y yo le obedezcamos? Hacemos tantas cosas, pero lo menos que hacemos es obedecer a la palabra de Dios. Entonces dice, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. Aquí nos habla de que tenemos que tener un oído sensible para poder prestar atención a lo que Dios nos está indicando. Hay indicaciones de parte de Dios que muchas veces nosotros andamos apresurados, que ya ni escuchamos ni siquiera lo que nos dicen los demás, menos lo que Dios nos está hablando muy internamente. ¿Por qué ocurre el fracaso en nosotros? Por esa relación tan liviana que tenemos con Él. Porque tenemos que poner atención a cada parte de su palabra que Él nos dé, porque Él nos va a hablar por medio de su palabra. Si usted no escudriña la palabra cuando usted ora, Dios es un Dios poderoso y puede hablarle como Él quiera. Pero cuando uno ora, entonces empieza, según la necesidad que esté en su vida, el Señor empieza a traer su palabra, porque usted la ha leído, porque usted la ha estudiado, y empieza a ministrar su vida y empieza a decirle, esto y esto tienes que hacer, esto y esto no tienes que hacer. Pero como en nosotros no prestamos atención, y aquí dice que una de las cosas muy importantes es que prestar atención a Él. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl no confió en Dios. Saúl confió más en sus fuerzas. Entonces, realmente, una de las cosas es que obedezcamos y que prestemos atención a lo que nos está hablando. Dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Si nosotros, cuando no ponemos atención, lo que va a existir es que nos vamos a rebelar contra Dios mismo. Y eso es como que nosotros estuviésemos practicando la adivinación. Y dice, y como idolatría, la obstinación. ¿Qué es obstinación? Es que nos empecinamos en hacer esto y aquello que Dios no nos ha pedido.
nos hacemos obstinados y entonces no le damos lugar a la palabra de Dios para poder obedecerla. Entonces la rebeldía, la obstinación empieza a ocupar espacio en nosotros. Empieza a ser ese ídolo en nuestras vidas y nuestro Dios deja de ser en nosotros. Entonces dice, nosotros tenemos que ser cristianos comprometidos. Nosotros, dice, tenemos que ser esos hombres, mujeres, que somos dedicados y comprometidos con Dios y que no nos apegamos a nuestra propia vida, sino que rendimos nuestra vida a Dios para que Él haga uso de nosotros para el propósito deseado en esta tierra. Dice, confiar en Dios es de aquel tipo de hombre dedicado y que se ha comprometido y que se mantiene por encima del apego a su propia vida. El que no confía en Dios se anticipa a los planes de Dios. Señor, mira, yo quiero esto, pero como no vemos la respuesta pronta porque no ha obrado la paciencia en nosotros, entonces nos adelantamos a los planes de Él. Eso no es confiar en Dios, sino confiar en Dios es esperar el momento. Aunque miremos que se ha pasado el tiempo, tenemos que seguir confiando, porque de que llegará la bendición de Dios a nuestras vidas, va a llegar. Saúl no pudo ver esa bendición porque se volvió obstinado, se volvió rebelde. El no escuchar a Dios produce eso en nosotros. Entonces, hoy nosotros tenemos que asegurarnos a que vamos a cambiar nuestro estilo de vida y vamos a poner más atención a lo que Dios nos quiere decir internamente, como por medio de su palabra. Nosotros vamos a poner atención para poder estar en obediencia y cumplir con lo que Dios nos está mandando, porque Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Dios quería la victoria para su pueblo, pero todo esto opacó esa victoria. Cierre sus ojos ahí y cuando le pidamos a Dios, cuando digamos, Señor, esto y aquello, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A esperar confiadamente en Él. Cierre sus ojos ahí. Señor, en esta hora, no queremos que la idolatría, Señor, embargue nuestro corazón. Padre, porque tú mismo quieres obrar en nosotros. Nosotros podemos acercarnos al trono de tu gracia y en ese trono poder hallar oportuno socorro, Señor, a nuestra necesidad. El hecho es que no confiamos en ti, Señor, y empezamos a confiar en todo lo que nos rodea, pero menos en ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y alinea hoy nuestro corazón a la verdad, para que seamos triunfantes, para que seamos victoriosos, para que podamos salir, Señor, así como tú quieres que salgamos, Señor, ganando las batallas, teniendo triunfos, Señor. Pero necesitamos un apego a tu verdad y a ti y no a nuestra propia vida. Nos despojamos de nosotros mismos, Señor, para que seas tú haciendo tu obra en cada uno. Padre, te lo pedimos en esta hora, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.